Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas que se encuentran en sintonía en este día domingo 12 de marzo. Es, como siempre digo, un privilegio que nos permitan llegar hasta sus hogares con estos estudios que les traemos cada día, como son los de la lección de la escuela sabática. Estoy este día con la bendición de contar con dos hermanos que me han de ayudar para compartirles estos estudios, como son mi hermano Carmelo Ramírez y mi hermano Freddy Quijano, a quienes les doy la bienvenida. Freddy, ¿cómo estás? Bien, pastor, es un privilegio y una bendición poder aquí acompañarnos en este estudio de la lección. Ya la lección número 11, ya casi el trimestre termina, pero hemos aprendido muchas cosas de un beneficio para nuestras vidas. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias. Igualmente, como dicen aquí los varones, ¿verdad? Es un placer y un privilegio, hermanos, estar aquí compartiendo con ustedes estas lecciones, pero también, ¿verdad?, una responsabilidad, hermanos, realmente, porque ya estamos aquí en la lección 11, ¿verdad?, que pues casi estamos ya por terminar el trimestre, pero creo yo que ustedes también, como yo, hemos aprendido mucho o hemos entendido mejor las cosas que nosotros a veces a la ligera habíamos comprendido, pero aquí estamos viendo ya una realidad bien, porque el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros caminemos en esa luz que Él ha puesto por medio de su palabra, pero también aprovechar, ¿verdad?, a la misma vez de que estamos agradecidos con ustedes por tanta contribución, los diezmos, las ofrendas que ustedes han dado para que este ministerio aquí en Shepherd se esté llevando todavía a cabo, ¿verdad? Que ya todo el año pasado, todos los pacientes, este año como estamos empezando ya, y pues gracias a ustedes, hermanos, que el Señor les multiplique, ¿verdad?, lo que quede en sus bolsillos, y que sigamos haciendo tesoros, ¿verdad?, para el Señor y no aquí para el hombre. Así es que vemos aquí, ¿verdad?, las maneras que están por ahí puestas en la pantalla, ¿verdad?, donde pueden mandar ustedes sus contribuciones, sus diezmos, a través de diferentes maneras, como lo es cheque o money order. Ahí está en la pantalla, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan ver. Igual manera, todas las diferentes maneras que ustedes lo pueden hacer también. Y pues damos las gracias porque también estos ministerios se están extendiendo, hermanos. Es una bendición y es una señal de que el Señor quiere que estos ministerios, como van a terminar por medio de la salud, todos estamos enfermos, todos, pero qué bonito es, verdad, que el Señor nos está dando una oportunidad de poder volver a la dieta del Edén, a la comida del Edén, una comida saludable, pero también, ¿verdad?, vemos que allá en Colombia, ¿verdad?, también ya el ministerio ya está arrancando, y que los que viven por allá o cualquier otra persona de otros países también puedan hacer lo posible al Bancolombia, ¿verdad? Y allí también en la pantalla se les va a poner a dónde pueden dirigir sus contribuciones, sus diezmos, sus ofrendas, ¿verdad? Y también pues ver, ¿verdad?, que esto siga marchando, porque, hermanos, gracias a que cada uno de nosotros el Señor nos pone en el corazón poder contribuir. Así es que bendiciones y saludos a la distancia. Muchas gracias, hermano Carmelo, por su participación en esta parte. El número de teléfono es 214-881-4029 y el WhatsApp +1 214-881-4029 para dar más detalles en relación a lo que el hermano Carmelo les ha promovido, como son los minutos misioneros. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy, así que Freddy, por favor. Sí, podemos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos das nuevamente de abrir tus sagradas escrituras. En este momento que vamos a tener repaso de la lección, esperamos que tu Espíritu Santo nos acompañe y hablemos, oh Dios, de acuerdo a lo que usted desee que hablemos, Padre Celestial. Ilumina nuestras mentes, y así también a las personas que están viendo estos videos, tócale sus corazones, y que puedan poner en práctica todo lo que nosotros vayamos a decir en este momento, porque son de enseñanzas de verdad presente. Todo esto lo pedimos sin mérito alguno en Cristo Jesús. Amén. Amén. La lección para esta semana tiene como título El Pacto Antiguo.
Y de entrada, cuando ustedes escuchan ese término pacto antiguo, es porque también hay uno nuevo. Pero no vamos a hablar del nuevo ahorita, vamos a hablar del antiguo. ¿Y de dónde nosotros sacamos que hay uno antiguo si la Biblia habla de un nuevo pacto? Bueno, precisamente de allí se deduce que hubo uno antes. Vamos a ver Hebreos 8:8, que es el versículo de memoria. Hermano Carmelo, por favor, ¿qué nos dice? Aquí nos dice Hebreos 8:8, pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí Pablo, hermanos, está hablando algo que los mismos, tanto los judíos como los gentiles estaban aprendiendo, que aunque aquí, verdad, le está hablando precisamente a los hebreos, pero vemos, hermanos, como dijo aquel varón, que si está hablando de un nuevo pacto, es que hubo uno antiguo, y el antiguo, como vamos a estar hablándolo aquí, realmente, ¿verdad?, vemos que era un pacto que el mismo pueblo del Señor había quebrado. Fíjense lo que dice aquí en un comentario, aquí dice que el problema con el primer pacto era que Israel no se había apropiado de las promesas, sino que había entendido que el pacto consistía en rituales e instituciones. Olvidaron que era Dios mismo quien ofrecía el perdón y daba las fuerzas para cumplir el pacto. Así es que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos un convenio, un acuerdo, ¿verdad?, saber leer bien las cláusulas y no como este pueblo de antaño que apenas se les dio el sí lo haremos, ¿verdad?, sí obedeceremos. ¿Y qué pasó? Muy despuesito pues se olvidaron, ¿verdad?, de ese pacto, y el Señor, pues realmente el Señor siempre cumple con lo que Él promete. Nosotros somos los que fallamos y quebramos esos convenios o esas promesas, porque hay una parte en la palabra de Dios que dice que si tú prometes, cumple, y si no vas a cumplir, pues mejor no prometas. Así es que el Señor nos bendiga. Amén. El don de profecía, Freddy, por favor, si lo lees, para ver de qué trataba el antiguo pacto y qué pasó con Israel en relación a él. Nos dice, Dios vio lo que sucedía en el campamento, vio que el pueblo, aun cuando la gloria divina todavía descansaba sobre el Sinaí, había cedido a las tentaciones de Satanás y estaba conspirando contra las normas que habían prometido obedecer. The Young Instructor, 21 de noviembre de 1901. Podemos ver aquí, es un claro ejemplo, ¿verdad?, que como decía nuestro hermano Carmelo, cuando nosotros prometemos algo, debemos de asegurarnos que debemos de cumplirlo. Porque aquí el pueblo de Israel estaba diciendo, vamos a aceptar todo lo que el Señor venga. En la Biblia nos decía, ahí más adelante vamos a ver, que el pueblo aceptó todo lo que Dios les dijo que tenían que hacer y lo prometieron hacerlo. Pero nada más lo estaban haciendo de diente a labio, porque no lo estaban haciendo completamente desde su corazón, porque la presencia de Dios todavía descansaba en el monte Sinaí, sí, ni se había retirado, cuando ellos ya estaban aceptando a Satanás, estaban dándole la puerta a Satanás para que pudieran ser tentados. Y debemos de tener mucho cuidado, porque Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quién devorar, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor, debemos de tratarlo, de cumplirlo, porque con el Señor no se juega. El pacto, hermanos, es un convenio que alguien propone unilateralmente a otra persona, y esta persona solo tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo, pero no lo puede alterar. En este caso es Dios quien propone el pacto. Lo hace de una manera unilateral, se lo propone a su pueblo, y su pueblo solo tiene dos opciones: aceptarlo o rechazarlo, pero no lo puede alterar. Lo que sucede es de que el pueblo lo aceptó, como también nosotros debemos aceptarlo, porque es un pacto de bendición. El punto es de que el pueblo lo aceptó y rápidamente se olvida de lo que hizo
y lo quebranta. El compromiso que adquiere al haber aceptado el pacto lo echa a perder bien fácilmente. Y uno pudiera decir, pero ¿cómo puede ser eso tan rápido? Bueno, es que dice el autor de la lección que la esclavitud confunde a las mentes. Y eso es lo único que uno puede ver en la manera de reaccionar el pueblo de Israel. Ellos, cuando hacen esto de quebrantar el pacto, muestran realmente cómo la esclavitud les había hecho daño en su mente. Y es que ¿cuál fue la condición de Israel durante muchos años, hermano Carmelo? Y cómo afectó esa situación su conocimiento de Dios y de sus leyes. Usted se lee ese texto y Freddy que se lea Deuteronomio 5:15. Okay. Aquí la respuesta, hermanos, nos la va a dar Éxodo 21 y 2. Vamos a ver, ¿verdad?, la manera en por qué ellos fueron afectados en esa situación. Éxodo 21 y 2 nos dice: y habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, hermanos, tenían unas pocas semanas que ellos habían llegado al Sinaí, pero, hermanos, la mente de ellos todavía estaba afectada, porque imagínense ustedes 4 generaciones, 400 años de esclavitud, pues ya realmente ya se les había quitado de la mente, ¿verdad?, a la mayoría de ellos las cosas de Dios, ¿verdad? Ya ellos ya no tenían en mente. Es como hoy en día nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros, me imagino que tú, hermano, hermana, y yo les enseñamos a nuestros hijos de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero ya ellos ya crecen, la mayoría, y ya como que ellos ya no asimilaron tanto como nosotros, y entonces ellos tienen hijos, o sea, nuestros nietos, y ya casi los nietos pues ya casi no, automáticamente no. Imagínense ustedes aquí 400 años, así es que ya habían perdido toda noción y conocimiento de Dios. Es por eso, ¿verdad?, sus mentes estaban ahí, pero eso sí, se apresuraron a prometer lo que ellos ni siquiera habían meditado un poquito y pensado de que era algo serio. Nos dice en Deuteronomios capítulo 5 versículo 15, dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí nos queda claro, queridos hermanos, que la condición estaba muy terrible, ¿verdad? Porque fueron esclavos, y allá en Egipto pues sufrían bastante, porque imagínense cuando Moisés llegó a hablar con el faraón, recordando la parte de la historia, Faraón le dijo: no, pues estos hombres tienen tiempo, ya no les vamos a dar material, ellos van a ir a buscar la paja para que comiencen a hacer. Pero a la misma vez les dice: acuérdate, le dice, que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y aquí en este pacto le estaba asegurando nuevamente la ley, así como se la dio allá en el jardín del Edén a Adán y a Eva. Nuevamente le estaba recordando al pueblo de Israel que deberíamos de guardar el día sábado, que el pacto todavía continuaba. Y entonces ese era el problema de ellos, que lamentablemente la condición de esclavos se les había quedado tanto que ya no sabían a quién obedecer, si a Satanás o a Dios. Creo que estaban confundidos en este punto. Pero qué interesante cómo hace la conexión de la esclavitud con el sábado. Eso nos dice que el sábado es un día de libertad. Amén. El sábado es un día de liberación. El sábado es un día donde el que lo guarda es libre. Por eso se llama la ley de Dios, la ley de la libertad. Porque cada mandamiento que guardamos nos hace libres de algo. Amén. En el caso del sábado, es un día para celebrar la liberación. El sábado es el día cuando el Hijo de Dios viene a adorar al Dios que le ha libertado, al Cristo que le ha liberado de la esclavitud del pecado. Llama la atención cómo dice:
te saqué de allá para que guardes el sábado. Hermano, hermana, ¿de dónde te sacó el Señor a ti? ¿De qué clase de esclavitud te sacó? Te sacó de allá el Señor para que guardes el sábado, para que te goces en el sábado, para que te deleites en el sábado con tu Creador. Qué interesante cómo el sábado aparece en conexión con la esclavitud. La condición de Israel durante tantos años no era una condición como para estar uno en óptima salud mental. Pues imagínate 400 años y más siendo esclavo. Es la única forma de uno poder entender esa actitud de Israel de querer ya regresarse a Egipto, de querer que le hagan dioses que los lleven de regreso a Egipto. ¿Tan rápido te has olvidado, Israel? La única manera de entenderlo es que la esclavitud te afectó tu mente. Y lo mismo sucede hoy. Si el mundo estuviera con su mente centrada, libre de esclavitud, pudiera perfectamente gozarse en el sábado y se deleitaría en el sábado. Pero como lamentablemente sigue en la esclavitud del pecado el mundo, entonces está tan mal de su mente que hasta escogió otro día para adorar a Dios y no el sábado. Vemos hasta dónde, hermanos, la esclavitud del pecado confunde las mentes. El don de profecía va a hablar de qué forma es que esto sucedió, cómo fue que el pueblo realmente se la pasó en ese tiempo cuando estaba en Egipto. ¿Qué le parece, hermano Carmelo, si nos lee esta declaración del don de profecía? Exactamente, aquí la sierva del Señor habla en una forma amplia y bien clara, hermanos. Aquí en Patriarcas y Profetas, página 388, dice que durante su servidumbre el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Así es, hermanos. Aquí, ¿verdad?, vieron una manifestación bien grande y bien palpable de Dios en todos esos prodigios que hizo ahí en Egipto el Señor. Y fíjense nomás, Faraón, ¿verdad?, se puso rebelde, se puso, como dice uno, se montó en su caballo y no se bajó de él. Pero estos hebreos estaban viendo esas maravillas, cómo pasaban las plagas y todo, y a ellos no los tocaba. Aún todavía la última, que es una cosa ya más profunda, los hijos, el primogénito, cómo les llegaba ahí también. Y a los israelitas no les tocó nada. Vemos el Mar Rojo también allí, que ya para ellos creían que ya, como le dijeron a la mujer, mejor nos hubieras dejado allá y no morir aquí, ¿verdad? Entonces, cómo el Señor los libertó todavía. Y vemos aquí todavía que al revelarles el poder y la misericordia de Dios, y para que ellos pudieran amarle y confiar, dice que ellos vieron todas esas maravillas y el amor de Dios para con ellos. Y aún así, hermanos, ¿verdad?, ellos, como dijimos antes, ¿verdad?, con su mente todavía esclavizada, podemos decir, todavía muy alejada de las cosas de Dios. Pero como dice acá más abajo, dice que una verdad mayor había que grabarse en sus mentes, ¿verdad?
Ellos vivieron por muchos años en la corrupción y en la idolatría. Entonces no tenían el conocimiento y no tenían el concepto de cómo adorar a Dios, la santidad de Dios. Como hoy en día también, aún muchos de nosotros, hermanos, todavía no sabemos cómo comportarnos en la casa de Dios. Nos comportamos de una manera que no agrada al Señor, porque el Señor es santo, ¿verdad? Y así nosotros debemos tener en reverencia el nombre de Dios, porque también muchas veces lo usamos en vano. Así es que el Señor nos ayude y que estas lecciones nos puedan seguir ayudando a vivir precisamente como el Señor quiere. ¿Y a dónde, Freddy, los llevó Dios para que comprendieran la santidad y el carácter sagrado de su ley después que los sacó de allá de Egipto? Nos dice que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1, pero también nos menciona que leamos el 5 y el 6. Nos dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Ahora pues, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos que el Señor se los llevó al desierto, ¿verdad? Allá en el Sinaí. Y aquí me gustaría que hiciéramos un paréntesis y viéramos cómo el Señor nos manda a nosotros a salir de la ciudad, ¿verdad? Porque en el desierto vemos que estaba callado, todo estaba tranquilo. Básicamente se desconectaban del mundo, porque en el desierto íbamos a levantarnos con el sonido de los pajaritos, íbamos a levantarnos con un ambiente diferente. Cuando nosotros estamos en la ciudad, en la mañana uno se levanta con el ajetreo, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, con el tráfico y esto. Hoy que estamos aquí en Shepherd, a despertar nos encontramos, el sonido de los pajaritos nos despierta. Ya no necesitamos la alarma, sino que el pajarito nos está levantando ya, y es una alarma diferente, y el ambiente es mejor. Y aquí, como nos dice, para comprender la santidad, en el 5 dice: y ahora pues, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces esa santidad iba a ser apropiada, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, el pueblo de Israel hubiese escuchado completamente la voz del Señor, ellos hubieran tenido una grande oportunidad, que la tuvieron, ¿verdad? Grandes bendiciones que ellos, imagínense, hoy en día nosotros pudiéramos abrir el Mar Rojo a mitad. El pueblo de Israel tuvo esa oportunidad de verlo y así poder ver los milagros que el Señor estaba haciendo por ellos, así como los milagros que hoy hace por nosotros, para poder mantener ese pacto con ellos. Ahora el Señor también nos hace milagros, no nos abre el Mar Rojo, pero nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos y nos invita a que nosotros escuchemos la voz de Él, para que nosotros podamos ser hijos de Él. Y así, hermanos y hermanas, llegamos al final del estudio agradeciéndole a Dios por la liberación que hizo de cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado. Una esclavitud que tristemente nos hizo mucho daño, pero que ahora, por la gracia de Dios, no estamos más en ella. Pero reconozco que algunas veces nos afectó tanto aquella esclavitud que por ahí el enemigo busca poner en la mente el regresar a ella. Pero este día vamos a orar para que el Señor nos ayude, de manera que no regresemos a la esclavitud del pecado, sino que nos mantengamos agradeciéndole a Dios, nos mantengamos dentro del pacto que Él estipuló, y así la ley que está implícita en ese pacto, nosotros la respetemos y nos haga libres. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude. ¿Qué les parece? Amén. Padre nuestro, te damos gracias por todo lo que nos enseñas en tu palabra, en relación con tu pacto, en relación, Señor, con lo que tú esperas de nosotros. Hoy queremos pedirte que nos ayudes para no volver a la esclavitud del pecado. Sí, Señor. Que nos ayudes para no anhelarla, no tenerla en la mente, y que más bien, Señor, nos deleitemos en mantenernos en tu pacto, guardando tus mandamientos. Padre,
en tus manos de amor nos ponemos y te suplicamos que nos ayudes para perseverar en la fe, que nos ayudes para que la verdad sea debidamente entendida por cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén. Amén.